Bueno, buenos días otra vez. Esto me estaba haciendo, no sé, a veces el directo y el Instagram, igual es que está muchísima gente conectada, pero no sé lo que pasa. Como os comentaba, hoy, bueno, vamos a seguir hablando de montaña y aprovechando estos días bueno, el confinamiento, pues casi todos los fines de semana os he acercado a un personaje de montaña bueno, a conversar con ellos, gente con la que he tenido experiencia y con gente con la que he compartido muchas cosas. Y hoy quería presentaros, como os decía, a una persona para mí importante y creo que en el mundo de la montaña que ha sido muy importante, que es Darío Rodríguez. ¿Quién es Darío Rodríguez? Darío, aparte de ser un buen amigo, es periodista y fotógrafo y director de la revista y de la librería Desnivel. ¿Quién no conoce Desnivel en el mundo de la montaña? Creo que todos conocemos Desnivel y en algún momento de nuestras vidas una revista de Desnivel ha pasado por nuestras manos, ¿no? Gracias a la revista, pues llega un poco más información de nosotros a la montaña, de la montaña a casa, de los escaladores, de diferentes historias de diferentes personajes del mundo de la montaña. Por eso para nosotros, para todos los alpinistas, escaladores, aventureros, Desnivel ha sido bueno, una revista importante. Creo que los artículos y todo lo que se cuenta pues son cosas muy interesantes y detrás de todo eso pues tenemos a Darío, un gran personaje, un hombre detrás de una cámara constantemente y sobre todo una muy buena persona. Vamos a ver si lo tenemos por aquí y si esto funciona. ¿Dónde estás, Darío? Pues no lo veo. No lo veo. Bueno, seguramente os voy a decir ahora una cosa en la que lo está haciendo queriendo. ¿Sabéis por qué? Porque Darío, una de las cosas que dice es en el que yo nunca cojo el teléfono. Cada vez que me llama, que nunca cojo el teléfono. Y entonces, y ayer me dijo, bueno, vale, pero no te voy a coger. Pues capaz de estar haciéndome esto, ¿no? Que no me esté cogiendo. A ver, vamos a ver si está por aquí, porque lo voy a... ¿Dónde está? O sea, mirar que con todo el mundo ha ido bastante bien, hasta con Juanito y Arzabal, que este es de madera, pero Darío, o sea, yo de verdad, llámale por teléfono, me dice, sí, le voy a decir, porque es un desastre, esperar, no sé si puedo el directo a la vez. Sí, estamos en directo, ¿no? Sí, ya, me dices que esto es la mayor colgada que me puede hacer alguien. O sea, Darío Rodríguez lo vamos a matar. O sea, lo vamos a matar. A ver, en casa y... Me ha contestado, o sea, a ver... ¿Eh? Llame por teléfono satélite. Sí, sí, tienes razón, Alfonso, tienes totalmente razón. Darío aparece. Sí, es que aparece, por favor. O sea, me va a dejar colgada. Bueno, a ver, voy a contestar una de las preguntas. Mira, Patricia, hace 3 minutos me pregunta, ¿piensas volver algún día a los 8000? Pues la verdad es que en este momento no tengo eso en la cabeza. ¿Me encantaría poder volver algún día a una montaña de 8000 metros? Pues sí, ¿por qué no? Lo que pasa que ahora con Max, con mi hijo, teniendo 3 años, pues es bastante más difícil. Conectado a Instagram. Con abrir la cuenta es suficiente. Ay, ama, espera. No, me tienes que seguir. Le tengo madera, ¿eh? Aquí lo vemos. Ya está. Añadir. Ya. A ver, que se está No, conectando. no estoy hecho ¡Te estas cosas, mato! amiga. Es que es el mundo al revés, ¿eh? ¡Te mato! El- O sea, ¿sabes lo que les estaba diciendo a la gente que nos sigue? Les estaba diciendo, mira, una de las cosas que me echan cara a Darío es en el que nunca le cojo el teléfono. Y ahora se y ha esto vengado. es la venganza. Tú ya sabes que siempre que te he presentado digo lo mismo. Edurne da el teléfono a todo el mundo y lo que no sabe nadie, la gente, es que luego nunca lo coge. Pues que no, eso no es verdad, pero ahora cuando estaba esperando digo, esto, o sea, ya está, ¿eh? Estamos en paz de todas las veces que no te he cogido. Bueno, La- Darío,
un gran honor estar contigo, ¿eh? Hombre, la verdad es que es el mundo al revés, ¿eh? La cantidad de veces que te he entrevistado, ¿no? Sí, La- sí. no sé si cientos, pero esto que decíamos ya, se nos van a acabar las preguntas. Sí, sí, yo creo que ya Y, al final las últimas entrevistas yo digo, ¿pero qué me va a preguntar? Si es que ya no tiene nada que preguntarme, me conoce mejor que no sé, ¿eh? y siempre había para una hora más, ¿verdad? Siempre había una más. O sea, y espera, que otra cosa no lo sabe la gente que nos está escuchando. Para hacer la publicidad de este Instagram Live, le pedí fotos. Bueno, no, o sea, me dice, es que no tengo fotos mías. Y no os podéis imaginar, si vosotros queréis una foto de cualquier personaje del mundo de la escalada, alpinismo, aventurero, tendrá una, no, millones de cada uno de nosotras. Y no tiene ni una foto suya. O Y sea, es así, ¿eh? Fotos mías tengo poquísimas, ¿eh? De hecho, tuve que llamar a amigos para pedirles fotos. Tengo de todos los personajes del alpinismo, me puedes pedir de quien quieras fotos mías, y pero ¿sabes lo que pasa? Que nunca me he hecho fotos porque siempre, primero, he pensado que el periodista tenía que estar siempre detrás de la cámara y luego cuando iba a hacerme una foto con un personaje, digo, bueno, mejor le hago otra foto más, ¿no? Y ya, lo hacía tú, siempre una foto más y nunca me he arrepentido de esa foto más. no, 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 no. Y además nunca seguramente ha sido una solo. Bueno, ¿cómo llevas el confinamiento? ¿En casa, en Madrid? Sé que estás en Madrid porque la verdad es que tú también te mueves mucho por picos de Europa y por la zona de Potes y todo esto, pero te has quedado en Madrid, ¿no? Me ha cogido en Madrid, mejor porque mis padres son mayores, mejor estar cerca de ellos y un momento, por un lado, muy complicado con la empresa, porque en el periodismo, pues precisamente un momento que el periodismo está viviendo momentos muy difíciles, si sumas esto, pues es la bomba. Y por otro lado, un momento muy creativo, muy creativo, porque es un momento de desarrollar proyectos, de planificar libros, de escribir. Entonces, la verdad es que un momento contradictorio, ¿no? En el tema empresarial súper Ya. complicado, porque lógicamente hay una parte que sigue funcionando, Mm. pero hay otra parte, por ejemplo, la librería la hemos tenido que cerrar. Por suerte hemos tenido muchísimo apoyo de nuestros lectores en la compra por internet y luego la revista pues hemos tenido que hacer un número doble porque, bueno, Correos no enviaba suscriptores, los Así kioscos es. estaban prácticamente cerrados y lógicamente todos nuestros clientes, todos nuestros anunciantes, pues lo último que estaban pensando era en publicidad, con lo cual hemos hecho un número doble pero bueno, un momento también muy creativo, es muy interesante. Qué bueno. Bueno, será en la historia de Desnivel desde 1981 de que empezaste con la revista la primera vez que habrás hecho un número doble, ¿no? Y que te encuentras en esta situación. Bueno, la verdad es que situaciones complicadas hemos vivido, pero quizás esta sea una de las más complicadas por todos los cambios que vivimos, ¿eh? Fíjate que Mm. empezamos la revista, lo miraba antes, tú tenías 7 años. Madre Cuando mía. empezamos, estabas jugando ahí Con, con la- con las muñecas, o bueno, no, tampoco fui mucho de muñecas, pero sí, sí, Pero sí. bueno, que estaba, fíjate, empezamos la revista en el año 81, en aquella época no había ordenadores, empezamos la Ya. revista con máquina de escribir, 40 números con máquina de escribir, que a quien se lo cuentes ahora es Así, o 40 sea, escribiéndolo con máquina de escribir, además era un proceso lentísimo, porque la revista había que escribirla con máquina de escribir, luego había que llevarlo a una empresa que te lo transformaba eso en tira. Bueno, era un problema, un proceso, no me voy a extender en cómo se hacía una revista, pero fíjate que lo que nos marcó la revolución, que es una máquina que ahora mismo no se utiliza ya nada, y además yo la tengo una manía horrible, es el fax. El fax fue así. como de pronto pues que las noticias te llegaban ya no por teléfono, por carta, nos llegaba todo, imagínate todo por carta, por teléfono, y las revistas que nos llegaban del extranjero, ¿no? Y de eso hemos cambiado a la comunicación actual, ¿no? Que es Sí, como lo estamos viendo, ¿no? sí, sí, Que es sí. en Ya lo directo, ves. es inminente, Ya lo... los deportistas convertidos en Sí, en periodistas, ¿no? periodistas, imagínate, no te preocupes que no te voy a quitar el sitio, que un crack como tú no es esto. ¿Es verdad que el primer número lo dedicaste a un buen amigo tuyo y lo tienes guardado o no? Ese fue el número cero. Ah, Yo empecé la revista muy joven, en el 81 hicimos el número uno de desnivel con 21 años, pero 2 años antes mi mejor amigo Eduardo Benedé murió escalando en Riglos, escalando en solitario en el espolón del Adamelo el día 1 de enero. Yo estaba en el hogar, me había ido con un amigo al hogar, con una dos caballos, nos habíamos ido al hogar, estaba en el hogar y fíjate que de estas premoniciones que tienes que
según entraba en mi casa, después de 2 meses, yo sabía que había algo que había ocurrido algo, además a Eduardo, es que esto que entré en casa y ya sabía que había pasado algo, ¿no? Era claro, no había ni teléfonos móviles, ni teléfonos, después de 2 meses llegabas a casa y era cuando recibías la noticia. Y entonces su muerte nos afectó muchísimo a todos sus amigos. Hicimos y pensamos en hacer varios homenajes y uno de ellos fue hacer una revista. Sus padres nos insistieron que la pusiéramos un nombre, hicimos una lista de nombres, la llamamos Desnivel y ese fue el número 0, Desnivel, que está dedicado a Eduardo. Es muy bonito, muy romántico, con textos suyos, textos de todos los amigos. Imagínate, teníamos 18, 19 años. Eduardo falleció con 18 años. Siempre que voy a Riglos paso por el cementerio y estoy un rato ahí afuera del cementerio acordándome de él. Con 18 años murió ahí escalando en solitario. Pero fue un personaje tremendamente carismático en la época. Tú fíjate, 18 años, pues con 17 años debió hacer la directísima del Naranjo en invierno, había hecho muchas escaladas. Si en aquella época se vivía de una forma quizás mucho más rápida, ahora no te lo imaginas, ¿no? Y así nació el número 0 de Desnivel. Lo que pasa es que éramos muy jóvenes y aquella revista, pues aquel proyecto quedó 2 años apartado, ¿no? Porque la verdad es que con 19 años no estaba pensando en escalar. Más que en meternos en este marrón. Y antes de meternos un poco a hablar de todo un poco, una de las cosas que más me llama la atención es vuestra librería. O sea, la librería es como un pequeño museo, es una librería que, bueno, tengo entendida que esa librería ya existe desde 1898, ¿no? Sí, tuvimos muchísima suerte porque teníamos una librería pequeñita ahí al lado, en el barrio de las Letras, muy cerquita. Y encontramos este local que cuando llegamos a él, el local era un auténtico desastre. El local era librería, había sido librería desde 1898, pero el estado en el que estaba era desastroso. Estaba el propietario, la persona que la atendía, tenía 70 años y junto a él tenía un becario que tenía 80 años. Te quiero decir que, y vendían nada, vendían un lápiz, unos cuadernos, unos libros, prácticamente no vendían nada. Aquello estaba a punto de cerrarse. Por el barrio aquello se hubiera convertido pues en bar de copas, en restaurante, en cualquier otra cosa. Y la suerte que tuvimos fue de encontrar este local que estaba en un estado, al principio cuando llegué a él, no me imaginaba que lo pudiéramos dejar luego tan bonito, que pudiéramos mantener tanto lo que era todo el mobiliario, lo que es pues el suelo, muchas características del local y hacerlo un local pues tan bello como ha sido. Y sobre todo que es la librería, es el local que es librería desde hace más tiempo en nuestro país, en España. Desde hace 1898, 122 años como librería. Y de Europa pues puede ser la 10 o 15 librería más antigua. La verdad es que es un auténtico lujo haberlo convertido en librería de montaña y además tener la suerte de que Bonatti la inaugurara. Esto fue la verdad que fue algo también absolutamente increíble. Sí, sí. O sea, me parece, yo creo que para todos los que nos están escuchando, o sea, si algún día van a Madrid, o sea, que pasen por la librería porque merece la pena. Pero hay una de las cosas en la librería que al final de la librería hay un muro de 36 metros cuadrados donde bueno, si no confundo, José Luis Sarra bueno, empezó a pintar a muchos personajes de montaña, además en acrílico, allí muy chulo. Y ese proyecto, yo sé que estoy ahí en una esquina como más sola que la una y algún día terminaremos esto. Sí, bueno, la librería en realidad es un proyecto de 2 hermanos mellizos, los hermanos Saura, que son buenísimos amigos. Sí. Ellos fueron los que descubrieron el local, los que me dijeron que aquel local era increíble, porque lo que te comento, yo cuando entré en el local, aquello era, no veías lo que ves hoy, lo único que veías era un desastre, muebles por todos lados, bueno. Y ellos, uno de los hermanos, José Luis, él es decorador, él es pintor, es un artista, y el otro hermano, son 2 hermanos mellizos, y el otro hermano es carpintero. Pues José Luis dibujó la librería tal y como es, y al otro hermano, que es el carpintero, le tocó construir lo que había dibujado el hermano, entre ellos una brújula inmensa que hay en la librería, que además funciona. Y mientras el hermano carpintero con otra gente pues abordaba lo que era la obra de la librería, pues José Luis pues estuvo pintando el mural del fondo, que es los grandes personajes del alpinismo internacional.
y quedó, como tú dices, una pared vacía que la queremos dedicar al alpinismo español, al alpinismo de nuestro país, y es esto de que siempre vas dejando para el día siguiente, pero que tenemos que abordar ya mismo. Y en esta pared vacía, efectivamente, se ha quedado ahí tu retrato para llenarlo con otros. Claro, porque me voy a hacer vieja e igual tendréis que ponerte, tendré que ver otra foto para que la pongáis ahí, o sea, para que ilustréis esto. No, lo peor, sabes que ha sido que, bueno, al principio pintamos el mural y la idea de que la gente fuera firmando en sus Sí, dibujos, en sus retratos, eso se nos ocurrió después, no fue al momento. De pronto un día se nos ocurrió, oye, ¿por qué no la gente no empieza a firmar, no? Luego lo que pasaba es que cuando iba a pasar un personaje, pues llamábamos unos días antes a Soria y le decíamos, oye, que tienes que pintar a Catherine Destivert. Entonces cogía, pintaba a Catherine Destivert, llega a Catherine y tal. Y luego ya lo que pasó es que nos cogieron los personajes y ya los personajes se amontonaron, ya era imposible, ya tampoco había hueco y ya están las firmas de muchísimos personajes sin retrato. Pero lo que sí que ha pasado, y esto es triste, es que ha habido muchos grandes personajes del alpinismo español que nos han dejado, que han pasado por la librería, han estado con nosotros y ha sido una pena no tener este muro, porque ahora mismo hubiera sido un muro absolutamente histórico, ¿no? Pero bueno, vamos a él y lo y termina. es objetivo ya para meses. Eso es. Vale, vamos a empezar a comenzar un poco en el que todo el mundo, a Darío te conocemos por fotógrafo, porque siempre estás detrás de una cámara, por la revista, pero tú empezaste en el mundo de la escalada y viviste los años, los 80 de la pedriza, de Patones, y de ahí sale entre amigos, como tú has contado un poco y lo has dicho antes, la revista Desnivel, ¿no? Y vivisteis ahí los años dorados esos de la escalada en roca, ¿no? Sí, la verdad es que yo era un apasionado de la escalada, con 15, 16 años, todos mis fines de semana era irme a nuestra zona de escalada, que era la Pedriza. Yo el viernes me cogía aquí el autobús, me iba a la Pedriza todo el fin de semana, dormíamos en cualquier parte y así fue toda mi adolescencia y toda mi juventud, ¿no? Y incluso fui profesor de la escuela, en aquel momento era la Escuela Castellana de Alta Montaña, incluso la dirigí, fíjate, la dirigí con 18 años o algo así, dirigí la Escuela Castellana de Alta Montaña, ¿no? Tú imagínate, era mi pasión, ¿no? Y de hecho empecé la revista pensando en algo que me permitiera dedicarme a la montaña y a hacer montaña y a escalar. Lo que pasa es que luego la revista, el periodismo se ha transformado en una auténtica trampa, ¿no? Al final el periodismo es casi, no sé, como meterte en un convento, ¿no? Es casi como hacerte de sacerdote. Es decir, es un tema que te exige una dedicación absoluta, seguir la información, sobre todo ahora todavía más que antes porque los procesos de trabajo eran muy lentos y ahora porque la información es súper rápida, tienes que darla muy rápidamente y además tienes que darla muy bien, ¿no? Pero en aquellos años yo era escalador, yo lo que soñaba era en escalar, era una época en la que nadie era profesional de la escalada, era un momento finales de los 70 que fue cuando murió Franco, fue un momento muy interesante tanto en el mundo de la escalada como en el mundo cultural, ¿no? En Madrid fue la famosa movida madrileña, pero fue un tema real, o sea, Desnivel nació en una época de los fanzines, en una época en que por el centro de Madrid era muy habitual que hubiera gente vendiendo fanzines. En aquella época era la forma de comunicación, las revistas, el papel, vendiendo fanzines por los bares de copas, etcétera, ¿no? Entonces era un momento, un cambio no solo deportivo, sino cultural súper interesante. Y la forma de contarlo era en las revistas, ¿no? Y entonces era un momento, además aquí en España no había ninguna revista de montaña. Las revistas de montaña que había eran revistas oficiales, pues la Federación, Peñalara, Pirenaica, pero era un momento que estaban ocurriendo cambios súper importantes, sobre todo el cambio del paso a la escalada libre. Hubo un libro, Yosemite, de George Meyers, que este libro en aquella época había poquísimos libros de montaña, había poquísima información, la información que llegaba la devorábamos. Un libro en aquella época se transformaba en una Biblia, ¿no? Y el libro Yosemite de George Meyers fue un libro que, con unas fotos súper impactantes, incluso hoy en día, de
de lo que es la escalada libre en Yosemite, ya que el libro aquí en España fue la revolución, ¿no? Lo cambió todo. Y además hubo también una cierta confrontación entre lo que era el sector clásico de la escalada y lo que era la gente más joven, revolucionaria. También hubo gente como Carlos Soria, que desde el primer día se puso las mallas y se puso los pies de gato, etcétera, ¿no? Pero fue un momento que todo aquello que hoy en día se ve como ideas que se ven súper sencillas, ¿no? O sea, ahora mismo hay temas como en escalada deportiva, el tema de que si te caes en un paso tienes que volver a empezar la vía desde el principio. En aquella época que yo era un tema de debate potente, ¿no? Y además era un momento en el que había también, y esto es muy interesante, había caracteres muy potentes, ¿eh? O sea, había caracteres, yo recuerdo al Musgaño, que falleció Manolo Martínez, del que siempre habla Sebas, el Musgaño. También Manolo murió jovencísimo, no sé si fue con 20, 21 años, también murió muy joven, pero eran personajes muy carismáticos, muy revolucionarios, y era una época en la que no te podías levantar de la mesa, porque inmediatamente te hacían un traje, era rapidísimo, sí, porque era un momento que se estaban cambiando muchas ideas, ya te digo, tanto a nivel de la sociedad como a nivel de alpinismo y la escalada. Y en este momento nace Desnivel. Y lo que pasa es que Desnivel nace además en un momento en el que nadie es profesional de escalada, vivir de la revista es imposible, nace como un proyecto romántico mientras somos estudiantes, y los números se agotan según salen a la calle. Es decir, sacamos el número 1, inmediatamente se agota, el número 2 se agota, el número 3 se agota, y rápidamente estamos pensando en reediciones. Incluso la revista, los primeros números, mucha gente me recuerda vendiendo la revista por la Pedriza, ¿no? Por las propias zonas Tú mismo. Mucha gente todavía me dice, oye, tengo el número 1 que te lo compré en la Pedriza, que te lo compré en Terradés. Sí. Qué bueno. Bueno, lo que tú decías, ¿no? Todo esto ha cambiado un montón ahora mismo y una de las cosas que más te toca ahora mismo es viajar, estar en el momento del acontecimiento. O sea, yo pocas veces te veo en casa. O sea, evento, yo que te sigo en redes y en esto, evento que pasa, carrera de montaña, competición de escalada, hasta en expediciones, allí estás. O sea, allí estás. Y para tener la noticia en el momento tienes que estar y viajar. Es una de las cosas que más tienes que hacer ahora, ¿no? Siempre, siempre, pero la verdad es que es curioso porque ahora es lo que hace todo el mundo, pero yo siempre he tenido claro que era lo que había que hacer, ¿no? Ahora mismo con todo el tema de redes sociales, de lo que estamos viendo, es lo que hace todo el mundo. Lo estamos viendo con los influencers, los Instagramers, los YouTubers, etcétera, etcétera. Pero es algo que yo siempre tuve claro. De hecho, una de las cosas que estoy aprovechando estos días es a organizar, organizar entre comillas, poner un poco orden en mi archivo fotográfico. Claro, me estoy encontrando fotos, claro. Yo ahora me he propuesto todos los días en Instagram publicar una foto, porque es la forma de obligarme todos los días a documentar una foto y una historia, y contar una historia, ¿no? Pero me estoy encontrando fotos, personajes, momentos absolutamente únicos. Y siempre he pensado que había que estar en los sitios pues para contarlo, para vivirlo, o sea, que no se puede escribir, contar lo que está pasando, hacer periodismo desde la oficina, desde ¿no? casa. Estar en la zona escalada. Y de hecho he estado no solamente en expediciones, sino yo recuerdo en los inicios, por ejemplo, la escalada deportiva en Siurana, pues cuando se iniciaba la escalada en Siurana. Ahora vas a Siurana y hay una carretera, eso está arriba de gente, y yo recuerdo pues la pista, haber estado absolutamente solos, y así en muchísimas zonas de escalada, ¿no? Pero es súper clave el contacto con los personajes. Y ligando con esto, tú dices que hay que estar en los momentos claves, y yo leyendo un poco, dices, he hecho muchas fotos comprometidas, y una de ellas, o sea, esto es el año pasado, cuando se estrenó la película Free Solo, que se escalaba, que Alex Honnold escalaba el capitán en libre, en 1989 a ti ya te tocó, o sea, 23 años antes, a ti ya te tocó sacarle o fotografiar a Carlos García escalando en la Visera, en Riglos, la fiesta del bíceps en solo. O sea, estamos hablando 23 años antes, o sea, o más. Es que he hecho no muchas fotos en solo, pero sí que he hecho varios reportajes en solo. Es el tipo de fotografía más comprometido que hay. Carlos García escaló la visera sin decírselo a nadie. Es decir,
estaba, en aquel momento era Javier Arnauda Seta, el guarda del refugio, y ve alguien que está subiendo muy rápido la visera. Al principio piensa que es una cordada, se pone los prismáticos y ve que es Carlos García, que era amigo del Seta, pero no paró siquiera en el refugio, es decir, se metió en la vía en un estilo lo más puro posible. Y luego, pues, tenemos que decir a los oyentes que Riglos es una pared que tiene 150, 200... Debe ser 220, y 240. desplomada. O sea, desplomada. Y bueno, aquello fue impresionante. Y luego Carlos me dijo que iba a ir a hacer fotos con su hermano y le dije, oye, si vas a hacer fotos con su hermano, no es que me haga mucha ilusión hacer estas fotos, pero para que las haga tu hermano las hago yo, ¿no? Y recuerdo aquel día que fui con Javier Oribe, uno de mis mejores amigos, que nos ayudó, y estuve todo el día intentando disuadirle a Carlos de que hiciera aquello, ¿no? Oye, Carlos, que no hay obligación de hacer la foto, que no es necesario, que no. Y él estaba, bueno, que sí. Subimos por detrás, que se sube a la cima, nos descolgamos 100 metros con una cuerda de 100 metros, se descolgó primero Carlos, se soltó de la cuerda, se quedó ahí agarrado en la pared. Era la época de la película de diapositiva, no era la época de digital. Yo recuerdo mientras subía Carlos por ahí en solitario, yo haciéndole fotos, lógicamente, aquello es increíble porque además Riglos es como un campo de patatas, ¿no? Es conglomerado, son bloques que no te ofrecen mucha confianza, y Carlos se quedaba ahí colgando de estos bloques con 200 metros de vacío bajo él, dándose magnesio. Cambié 5 veces la película, porque en aquella época era la película 36 fotos cada carrete, y yo cambiaba la película y mientras tanto Carlos se daba la vuelta y se quedaba mirando el vacío, ¿no? Y cuando llegamos a la reunión de aquellos primeros 100 metros, Carlos quería todavía a los últimos metros seguir en solitario y mi amigo Javi le dijo, mira Carlos, ahora mismo tratas a la cuerda y nos dejamos ya de esto y tal, ¿no? Y yo la verdad es que aquellas fotos durante mucho tiempo me quitaron el sueño, porque era ver a una persona con 200 metros bajo sus pies en este tipo de roca colgando de un brazo. Yo en aquella época además tenía mucha amistad con Carlos, con su familia, y te imaginas que le ocurra algo, tener que ir a su casa y contarlo. Y además es que es una caída que ves en directo desde el principio hasta el fin. De todas las escalas en solitario es la que más me ha impactado. Y luego, de todas formas, tras estas escaladas hay mucha responsabilidad, O sea, yo nunca, cuando hago este tipo de fotos, que he hecho también con Carlos Suárez en escaladas muy importantes que ha hecho él en deportiva, con el propio John Baccar, que luego murió, el americano, que es un poco los padres de la escalada en solitario, que luego moriría haciendo escalada en solitario, con él también hice. Y yo siempre que he hecho fotos de escalada en solitario, siempre he estado muy seguro de la persona con la que hacía las fotos, de que la persona tuviera el nivel, de la que persona, sobre todo que la persona no hiciera la escalada por las fotos, porque la cámara puede hacer ahí una llamada peligrosa, que la gente por llamar la atención, por hacer algo delante de la cámara, pues haga una locura y se mate. Y luego la responsabilidad que tienes es absolutamente enorme, porque lógicamente si a esa persona le ocurre un accidente, al primero que van a mirarte es a ti. Al primero, al fotógrafo, te van a decir, oye, que por tu culpa o porque tú querías. Aparte, fíjate, con el tema de Carlos hay un tema un poco dramático, y es que Miriam García Pascual, que hizo un libro bellísimo de Bajamos una estrella, que murió en el Meru, tan joven, poco después de estas fotos me llamó un día Miriam a la redacción y me dice, oye, que me he enterado que Carlos García se ha matado. Me llamó Miriam. Y bueno, en aquel momento, pues claro, cogimos el teléfono y hasta que conseguimos saber que Carlos nos había matado, ¿no? Pero es trágico, fíjate que Miriam, que luego ella desaparecería, me llamara un día absolutamente preocupada, llorando, porque le había llegado la noticia de que Carlos se había matado escalando en solitario. Bueno, vamos a dar un paso de la escalada un poco hacia el himalayismo, ¿no? Bueno, antes de entrar en el himalayismo español, y además estaba viendo que nos estaba Juanito saludando ahí, que nos estará escuchando, porque ya sabes que hice un Instagram de estos con Juanito. Él se conectó antes que tú, menos mal que tenía a su hija Sanguita, que le estaba poniendo allí las pilas,
Y Pues entonces fue hábil. Ahora ya pone fotos en Instagram y usa un montón. O sea, aprendió un montón de aquel directo que el tiempo hicimos. que tardé en aquel campo base para que os volveréis a hacer amigos. ¿Te acuerdas? Hombre, y todo el mundo se cree que Risto Mejide y Calleja, y todo lo que tú has hecho para que nosotros seamos amigos. Me pasé un verano haciendo terapia para que os tomarais un café o un té, creo que al final conseguí que os tomarais juntos. Y aquello duró nada. Es que se lió enseguida con aquellas fotos. ¡Ay, qué bueno! Bueno, ya luego llegamos al punto aquel. Empezando hablando del himalayismo, bueno, tenemos que ir a mucho más atrás, a 1924. Se ha hablado mucho de Mallory Irving. La gente que nos escucha, quizás hay que contar un poco la historia. Nosotros siempre hablamos que Edmund Hillary, o se dice que en el 53 fue el primer hombre que subió al Everest, pero ya mucho antes, en 1921, 22, 24, hubo unas expediciones inglesas por la cara norte del Everest que también intentaron subir al Everest. Y hay una duda grande en el que seguramente tú y Desnivel habéis escrito mucho sobre Mallory y Irving, si llegaron sí o no a la cumbre. Es tan importante saber aquello. Ha habido siempre mucha cosa detrás de toda aquella historia, ¿no? Hombre, la verdad es que tú conoces casi mejor la historia porque conoces la ruta montaña mejor que nadie, conoces la ruta. Pero bueno, como periodista es la pregunta que siempre he hecho, yo no sé ni a cuántos personajes, ¿no? Tendría que recopilar la cantidad de personajes que les he hecho la misma pregunta, ¿no? Desde, yo qué sé, desde el mismo Bessner, supongo que a Bonatti, yo creo que prácticamente a todos los personajes que he cogido al alpinismo les he preguntado. Y tuve la suerte de entrevistar a Conrad Anker, el alpinista americano, que además es una bellísima persona, que fue el que descubrió el cuerpo de Hillary. Fue de Mallory. De Mallory, perdóname, de Mallory. Tú sabes que aquella expedición que fue en 1999 por la norte del Everest, yo estaba en el campamento base del Everest aquella vez, con Silvio y con más gente. Era mi primera vez por la norte. Y aquel año, cuando Conrad Anker y encontraron el cuerpo de Mallory allí arriba, estando tienda con tienda, ¿sabéis que nosotros no nos enteramos en el campo base y supimos que se había encontrado el cuerpo de Mallory por llamar a casa y deciros, oye, que se ha encontrado ¿pero dónde? Ahí al lado tuya. Sí, sí, así es la historia. Mantener con una discreción totalmente absoluta, ¿no? El descubrimiento, ¿no? La verdad es que Conrad Anker, a nivel de como alpinista es apasionante, pero como persona es una persona fantástica, ¿no? Y yo le entrevisté, además, muy poco después, o sea, debió ser en el año 2000, la entrevisté sobre el tema del hallazgo del cuerpo, sobre cómo había visto él toda esta historia. Yo creo que se lo he preguntado lo que te he dicho, se lo he preguntado a todos los alpinistas. Hay opiniones, tú lo sabes, para todos los gustos. Y ese es de estos temas que yo creo que lo bonito es que forma parte de la leyenda del alpinismo, ¿no? Yo creo que la razón te dice que no, que es casi imposible, es lo que te dice toda la gente. El mismo Conrad Anker, Leo Holding, que también le he entrevistado sobre este tema, que escaló en libre precisamente ese tramo, que es de las pocas personas que lo ha hecho, junto a Óscar Carías también parece que lo escaló en libre, pero que yo creo que forma parte de la leyenda, de una historia muy, muy romántica, ¿no? Yo creo que sí. A todos nos gustaría pensar, ¿no? Que sí que alcanzó la cima y que el hecho de que nos encontrara la foto de su mujer en el cuerpo que decía que siempre llevaría, en la chaqueta que nos encontró, pues que la dejó en la cima, ¿no? Pero la razón nos dice que casi seguro que no. Sí, esto es una historia bonita para cualquiera que siempre nos piden cosas, que leamos sobre cosas o a ver de qué leer. Esta historia de Mallory Irving y un poco la historia de amor y todo lo que hay detrás es muy bonita. Es la pregunta que te habrán hecho los periodistas como 100.000 veces, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, sí. De allí pasamos a Edmund Hillary. En el 53 sube a la cumbre del Everest. Me imagino que, bueno, gran personaje del mundo del alpinismo y que habrás tenido oportunidad de entrevistarle. Yo tengo que decir que tuve la oportunidad de conocerle en el año 2001 en el Aeropuerto Nacional de Katmandú,
yo volaba justo en el año 2001 para intentar la cumbre del Everest por la Sur y en el aeropuerto, antes de coger el avión hacia Lukla, me encuentro a Hillary. Fue como una premonición, decir, madre, igual este año subo, ¿no? Después de tantos intentos. Yo lo conocí ya mayor, personaje, ¿no? Sí, yo también le conocí ya mayor, vino aquí a España, vino a yo, estuve con él allí varios días, tuve la oportunidad de entrevistarle. Era una bellísima persona. Fíjate si era una buena persona, buena gente, que le hizo una entrevista en la que le debí preguntar lo que le habían preguntado los periodistas en las últimas 5 décadas. O sea, eso con total seguridad, ¿no? Y al acabar la entrevista me dice, es la mejor entrevista que me han hecho nunca, Qué ¿no? majo. ¿Y esto qué sabes? Que sabes y dices, oye, te habré preguntado una pregunta distinta, pero el resto ha sido el mismo que te ha preguntado todo el mundo. No, una muy buena persona, muy buena gente. Se vio, ¿no? Luego cómo se dedicó a ayudar al pueblo nepalí, ¿no? Sí. De todas las formas que le fue posible. Y de hecho sigue toda su fundación, la Fundación Edmund Hillary, sigue ayudando muchísimo al pueblo de Nepal, sobre todo bueno, muchos proyectos en el Valle del Khumbu, que es el valle donde está Baspal Everest. Ahora su nieta es una de las impulsoras de su propia fundación. Yo tuve el otro día, el año pasado, más o menos por esta época, oportunidad de visitar todos los trabajos que está haciendo la fundación allí de Edmund Hillary, increíble. El hospital que hay en Kunjun, allí arriba y todo esto, es muy bueno. Yo creo que es un hombre que se volcó Sí, en ayudar al pueblo nepalí y a la gente de Nepal después de, bueno, pues conseguir ser el primer hombre que subió al Everest en el 53. sí, De allí pasamos a dos personajes que para mí, bueno, son referentes, ¿no? Kukutzka, Jesse Kukutzka y Reinhold Messner. Dos de los grandes. Siempre alrededor mía, o sea, siempre hubo un poco la disputa de quién iba a ser la primera mujer en terminar los 14, y eso lo has vivido tú, y luego sí, vamos a contar la experiencia que vivíamos, pero realmente ellos también, hay una gran carrera entre dos grandes personajes, ¿no? Como Jesse Kukutzka y Reinhold Messner, porque uno terminó y el año siguiente terminó el otro ser. El primer hombre en terminar los 14 fue Messner, pero un año después Kukutzka también terminó los 14. sí, era una carrera distinta a la que es ahora, que ahora mismo, claro, las carreras son prácticamente en directo, online, se va siguiendo al minuto las actividades. Bueno, tú sabes cómo ha cambiado el mundo del alpinismo, porque tú misma lo has vivido, ¿no? Y en aquel momento, pues era una carrera más entre bambalinas, ¿no? Que además, como aquello no formaba parte del espíritu del alpinismo, tampoco lo forma hoy en día, pues todo el mundo lo negaba, ¿no? Pero era algo evidente que había, además, entre dos personajes únicos, cada uno en su forma de ser, ¿no? Dos personajes tremendamente carismáticos, ¿no? Yo a Kukuczka tuve la oportunidad, solamente me coincidí con él una vez. Ha sido la vez que lo he pasado peor haciendo una entrevista en mi vida. ¿Sí? Coincidí con él en el Festival de Cine de Trento y era una persona muy dura, muy borde. Y fue una entrevista para mí terrible. Yo tenía muy pocas tablas, me estaba comenzando esto del periodismo. E imagínate tú que coincides con uno de los grandes personajes. Además, en aquella época había muchísimo mito. La posibilidad de contacto con toda esta gente era muy, muy complicado, porque bueno, tenías que viajar a los sitios, tenías que coincidir con ellos y sobre todo había muchísima mitomanía. Y coincido con él, consigo entrevistarle y entonces yo le preguntaba algo y él me decía sí. Y le preguntaba algo y me decía no. Y yo, tierra, trágame, ¿no? Y le preguntaba otra cosa. Igual, tú preguntas así, o sea, eh, tenía un interés en mi entrevista Cero. absolutamente cero, ¿no? Luego hablándolo con Willy, con el que me ha venido muchísima amistad, con el que he coincidido muchísimas veces, me decía que Cuscas era así, ¿no? Que era una persona pues, que este era su carácter, era su forma de ser, y que además los periodistas no era algo que la atrajeran, ¿no?
Ya. Y, Hay y que decir recuerdo, que Kukuczka era polaco en una época en la escalada bueno, pues su país estaba, bueno, había nacido en un país como el que había nacido y, hombre, era un tío duro este señor, este personaje, ¿no? sí, yo creo que también se juntaron ahí otros temas. Era una persona que tampoco estaba muy acostumbrado a viajar, posiblemente el idioma. Luego también la época tampoco la comunicación era como ahora, y de todas formas era un hombre duro. Es decir, cuando ves su película, es una película, la película de su biografía es una película que te deja triste porque es llevar el alpinismo como a sus últimas consecuencias, ¿no? Donde Messner fue sabio y bueno, y otros muchos alpinistas, tú misma, ¿no? Hay un momento, lo hemos visto ahora con Denis Uruzco, ¿no? Denis Mm, Uruzco lo ha tenido clarísimo, ha dicho, oye, dejo el alpinismo, lo he hecho estos días, dejo el sí. alpinismo porque sé que voy a morir, ¿no? O Mm. sea, lo tengo que dejar porque he sido muy afortunado y gracias a eso sigo vivo. La película de Kukuczka te deja triste, ¿no? Porque es un hombre que siguió en un momento duro, se ve que cruza las barreras y al final es un hombre que muere, pero que no te deja una sensación de alegría, ¿no? Muere en el 89 la Sur del Loche, que de hecho cuando vas para el Island Peak, allí está un poco su altar y todo en la Sí, Sur del Loche, un sitio muy, muy, bueno, impresionante, para mí, impresionante, ¿no? Una de las grandes paredes que queda bueno, para repetir y para hacer, donde hace muy poco, bueno, el año pasado estuvo Jorge Egocheaga por ahí, por esa zona. sí, la verdad ¿Mm? es que también en aquella época el alpinismo se vivía de una forma buscando siempre objetivos de envergadura. Es algo que ha Sí. cambiado ahora con esta fiebre de los 8000, ¿no? Hombre. O sea, Hombre, de desde hecho hay aquella que época, decir que Cucuzca los 14 casi todos son invernales y nuevas rutas. efectivamente, efectivamente. Y O además sea, gente, y ahora nos ponemos los 14, obviamente yo, pero bueno, siendo consecuente de lo que las capacidades que tiene cada uno. Yo siempre he dicho que he escalado los 14 con las capacidades que tenía de hacer por la normal, pero es que si tú coges la historia de los que hay, de los últimos de gente que hemos hecho los 14, es un poco eso también, ¿eh? O sea, sumar y no innovar, que es una de las cosas que seguramente Reinhold Messner echa más en cara, ¿no? Y otro sí, personaje de los... sí, la verdad es que haya habido una evolución en el alpinismo, ¿no? Si ves en los mismos 80, Enric Lucas y Neil Boygas, que hacen la sur de la Annapurna y se van al campo base con las novias, ¿no? O sea, se van al campo base con las novias y se meten ahí una escalada que hoy en día pues nadie se plantearía, ¿no? Las propios, yo qué sé, Juanito siempre lo comenta, Alberto Iñorrategui, un poco lo que se hacía el mismo Sebas cuando comenta sus primeras expediciones con Alfilo, ¿no? Como en aquella época todas las expediciones afrontaban objetivos muy locos, ¿no? Objetivos de envergadura. Y ahora mismo todo eso ha cambiado. Quizás tampoco ha cambiado tanto, sino que ha pasado a los 7000, ¿no? En los 7000 hay un grupo de Sí, alpinistas jóvenes que están haciendo cosas también muy muy interesantes. interesantes, No sí, tanto se está produciendo en los 8000 como sí en los 7000. totalmente. No me puedo ir, o sea, no podemos dejar de pasar sin hablar de Reinhold Messner. Bueno, Messner es el personaje de nuestro mundo, ¿no? Además lo hemos compartido juntos, ¿no? Aquella vez que estuvimos tú y yo con él aquí en Madrid, que coincidimos, Si tú dices que aquella entrevista con Kukuczka fue dura, la tuya y la mía con Reinhold Messner, tela marinera, ¿eh? ¿Mm? sí, la verdad es que... Pero Messner es así, ¿eh? Y además con los años se ha ido endureciendo cada vez más. O sea, yo la verdad es que aquella no la recuerdo muy dura. Yo con Messner he coincidido desde los 80 hasta ahora, pues, no sé, pues seguramente 10 veces, 15 veces. Le habré hecho pues casi 10 entrevistas, quizás más. Y con los años cada vez se ha hecho un personaje más duro. Pero es un personaje que lo que es increíble es que siempre te da respuestas únicas, ¿no? Le Ya. puedes preguntar del tema más que tenga menos que ver con nuestro deporte, que siempre te va a dar un titular, ¿no? Siempre te va a dar una respuesta absolutamente distinta. Es una persona que además es un hombre de comunicación, es un hombre que con los periodistas se transforma, ¿no? Pasa de esta faceta suya que es más dura a cuando tiene que comunicar, es un comunicador absolutamente único. Y lo mismo como conferenciante. La verdad que yo creo que es el después de Bonatti, ¿no? Que Bonatti es el mito, es el gran personaje de nuestro mundo, es la persona
que ha transmitido la cultura de la montaña en sus conferencias, en sus libros, sus películas, sus museos. Es un personaje absolutamente único, lo único que no es de trato fácil, Messner, no es... No, mira, yo me acuerdo que en el Subtirol, donde se hace bueno, en una Sí, conferencia es con que él, estuvimos juntos ahí también, sí. sí, bueno, me tocó hacer una mesa redonda con Messner y con otros. Bueno, se enroscó con alguien a discutir. Yo Esa de decía, ¿qué política, me pin acuerdo. De un era tema de político, política? Porque él estuvo como diputado, creo que por los sí, verdes, y tenían solamente algún lo sé. rollo sobre energías en la zona y estas cosas. Bueno, se puso allí, que aquello, bueno, estaba, igual habría 2.000 o 3.000 personas, se puso a discutir con otro en el escenario, yo al lado, decía yo, pero ¿dónde estoy? ¿Dónde me he metido? O sea, increíble, ¿eh? Sí, sí, no, y luego es una persona que a veces hay temas que yo no he compartido con él, tú lo sabes, luego sí, eso hablaremos de ello, como el tema de la defensa que él hizo de Misó, ¿no? Es algo de él que yo nunca he entendido, ¿no? O sea, Messner tiene, la verdad que es un hombre súper sabio, tiene respuestas absolutamente únicas, pero hay a veces temas con los que difieres de él. Bueno, como tampoco esto del Instagram es 1 hora y nos va a cortar y todavía nos quedan pues como 10 minutos o una cosa así, quería hablar de muchos personajes más, como Peter Haberer o todos los polacos, que creo que los polacos tienen una historia en el himalayismo muy grande. Pero bueno, vamos a ir un poco más a nuestro país y bueno, al alpinismo y el himalayismo español, que tú lo has vivido, que has compartido expediciones con nosotros. En este momento hay 6 personas en España que han terminado, que hemos terminado los 14 miles. Si coges un poco la lista de los personajes que han terminado los 14 al día de hoy, no sé si son alrededor de 30 y algo, 40 personas, hay 6 personas españolas. A mí una de las preguntas que me preguntan, y seguramente a ti también como periodistas, es ¿qué nos dan en España? Porque realmente tampoco somos un pueblo al lado de grandes montañas como los Alpes, que podemos entender que los italianos o los austríacos hayan terminado los 14, pero nosotros, Y sobre todo a los vascos, ¿eh? bueno, y Y entre sobre todo ellos, los vascos, ¿eh? Porque de toda sí, la población española sois 3 vascos los que habéis completado los 14 sí, 8000, ¿no? sí, Sobre todo sí. el alpinismo vasco, yo creo que es increíble los personajes que tenéis. Y a mí ahí lo único que me duele es a veces el carácter este vasco, que lo vemos con Illurategui, con Tamayo, con gente que ha hecho tanto y que le Sí. cuesta tanto comunicar y decir lo que ha hecho, que es algo absolutamente increíble, ¿no? Sí, total. O sea, yo creo que al final, pues personajes como tú has dicho, Tamayo, una persona para mí, y creo que tú, pues que admiro un montón, y gente bueno, bien, ya está, ya lo he hecho, pa. O sea, muy, muy así, ¿no? Ni sus amigos saben lo que ha hecho. Ya, por eso, sí, sí, sí. Ahora mismo, bueno, en el mundo del himalayismo tenemos a Carlos Soria, creo que Sí. es un personaje que yo admiro muchísimo, con 80 y pico años, estar todavía yendo al Himalaya, pudiendo hacer todas las cosas que hace, un tesón, un amor por lo que hace. Yo conocí a Carlos en el año 98, mi primera expedición en el campo base del Daula, es donde conocí a Carlos, luego viví en el año 2001 con él la expedición del Daulagiri también, donde perdimos a Pepe Garcés. Qué personajes, ¿no? A mí Carlos me tiene absolutamente enamorado, ¿no? Me tiene enamorado primero pues por lo que representa a nivel del alpinismo en nuestro país, un hombre que empieza en la cuerda de cáñamo, en una época que nada tiene que ver con nosotros, que sigue viviendo la pasión como la vive, que sigue entrenando, que si sales de excursión con él, tú ya sabes que no va a ser una excursión tranquila, que va a ir a muerte contigo, te va a ir a machacar, y que luego es una persona que es tremendamente carismático. Es que a Carlos prácticamente de lo que le preguntes vas a tener una respuesta sabia, ¿no? A mí es una persona que me sorprende. Yo he compartido con él muchísimos días, varias expediciones y me ha sorprendido pues yo he estado con él siempre muchísimas veces apuntando frases y estar con él velada, 3 veladas en un campo base y sorprenderte siempre con nuevas ideas, que es un hombre que no se repite. Y sobre todo es un hombre que nunca mira para atrás, nunca mira otros tiempos, siempre está mirando el presente y siempre está mirando el futuro. Y eso también es muy importante. Y es una persona que además no añora el pasado, él mira el momento actual
y está totalmente inmerso en el momento actual y lo único que le duele es no poder competir con Kilian Jornet, pero ahora mismo es lo que le pedía el cuerpo. Total, total. Es un poco, mira, que ahora has nombrado a Kilian Jornet. Esto es en estos días de confinamiento, una de las películas que hemos podido ver es la del Everest de Kilian Jornet. Es una manera nueva de himalayismo. Es verdad, y nosotros estamos viendo que Kilian sube al Everest corriendo, pero la historia dice que ya otros lo intentaron, como Cameron Nader, Christian Stang, hace ya años se subía. Hay esos retos y ese tipo de himalayismo anteriormente, ¿no? Lo que hace Kilian es algo absolutamente increíble, sobre todo subir en menos de 6 días, dos veces el Everest sin oxígeno, eso es una pasada, pero lo que no hay que perder de vista es que el alpinismo es un deporte que tiene una historia riquísima. Está Marc Batar, el francés, que sube por la vertiente sur en un tiempo absolutamente increíble. Y antes que Kilian sube Cameron Lander, el compañero de los últimos 8000 de Messner, que sube en menos tiempo que Kilian, pero además con lo tengo aquí en 16 horas 45 minutos, en 1996. Sí, con y unas botas y unos esquís a la chepa. A la chepa, porque luego bajo esquiando. Sí, unos esquís de la época, que no eran esquís ligeros, y unas botas de estas mixtas de la época que tampoco eran ligeras. Bueno, y en el 86, Loretani Troyet por el Horbein, por el Colar Horbein. En 43 horas subir y bajar el Colar Horbein. Para los que, o sea, es una de las rutas más difíciles, porque al Everest, para que sepan los que nos escuchan, hay 1000 rutas para subir, pero el Colar Horbein sabemos que es una de las más técnicas y más verticales y más peligrosas. No, y Loretan fue un personaje, Loretan tuve la suerte de entrevistarle, de conocerle, fue un personaje absolutamente increíble. Su película es una película bellísima que le recomiendo a todos, y fue una entrevista en la que hice la mayor cagada de mi vida, porque Loretan tenía una historia trágica, no sé si lo sabes, y es que, bueno, su hijo murió pues porque él no sabía que se puso a llorar el niño, él no sabía que si lo mueven mucho a los niños se pueden fallecer, y le ocurrió esto, estuvo incluso en la cárcel, una historia súper terrible, y en una conferencia, la verdad es que hicimos bastante amistad, y le pregunté sobre este tema porque era tan buena la relación que habíamos entablado, era tan bueno el feeling que teníamos, que se me ocurrió preguntarle por este tema. Y es que, según, lógicamente no era una pregunta ni agresiva ni nada, era una pregunta como la enfoqué, pero según le hacía la pregunta, esto que te arrepientes y te das cuenta de que la has cagado y que nunca la debiste hacer. Ya. Bueno, y para ir terminando, porque el Instagram nos corta en 1 hora y nos va a cortar, quiero acercarme a un personaje que no tiene que ver, que no ha sido escalador, pero que tiene que ver mucho con el mundo del himalayismo y que perdimos hace unos pocos años, que es Miss Elizabeth Holley. La conocí contigo, Miss Holley. Era un carácter, ¿tú te acuerdas, no? Ahí con su Volkswagen azul, un auténtico carácter, ¿no? Un personaje. Y además te acuerdas la historia que vivimos a raíz de tu último... Cuéntanos eso, cuenta la historia que vivimos. Bueno, esa historia es una historia pues para escribir casi una novela, ¿no? Cuando hiciste tu último 8000, viajé a Nepal porque quería vivir contigo aquel momento, el momento del encuentro con tus padres, la fiesta aquella que se dio. Y cuando estamos en aquella fiesta, que es como en las películas, una fiesta en la embajada, que hay gente ahí pues de chaqué, todo el mundo lógicamente felicitándote, todo el mundo a tu alrededor, se me acerca un Sherpa que yo no conocía y me dice: Miss Ho no subió a la cima y yo soy uno de los Sherpas que estuve con ella aquel día. Y claro, a raíz de aquello, pues quedé con este Sherpa al día siguiente. Al día siguiente el Sherpa no quería hablar, entonces el Sherpa me dijo que solamente quería hablar contigo. Entonces yo hasta ese momento lo había tenido en secreto porque como periodista quería llevar la noticia yo solo, sin que el protagonista, que eras tú, formaras parte de la noticia, porque además era la forma de que la noticia fuera objetiva, que fuera seria, y te lo tuve que contar. Te dije: oye, Edurne, ¿qué ocurre esto? Que hay un Sherpa de Miso que nos dice que no estuvieron en la cima, que iba a hablar conmigo, pero que ahora dice que no, que con quien quiera hablar es contigo. Y acuérdate que al día siguiente quedamos además con el ayudante de Miss Holley,
Sí. porque Miss Holly ya era mayor, ya no se quiso acercar, se acercó al ayudante y nos dieron plantón aquel día, acuérdate, nos dieron plantón. Sí. Y entonces al día siguiente, ya no me acuerdo cómo conseguimos que el Sherpa sí que se viniera, lo que pasa es que se aceptó reunirse solamente contigo en la habitación, conmigo no. Y entonces empezamos ya con las maniobras detectivestas. Te dejé yo una grabadora para aquella reunión con el Sherpa. Y entonces el Sherpa se reunió contigo en la habitación y te contó pues, que no habían subido a la cima, estaba ahí mi grabadora. El ayudante de Miss Holly había pasado de nosotros porque había fallado a la primera cita, pero aquel Sherpa no quiso decir ya nada más. Y volvimos a España, y cuando estamos en España recibimos una llamada de que el Sherpa quería hablar y que quería contarnos la verdad. Y acuérdate, viajamos juntos a Nepal, tú y yo viajamos juntos ahí. Yo pocos minutos antes de salir aquí en Madrid digo, joder, tengo que pensar alguna idea y tal, y se me ocurrió la tienda del detective. Entonces me voy a la tienda del detective, que era una tienda que había en la época, y en la tienda detective compro un bolígrafo espía, que lo compré un minuto antes de coger el avión. De coger el avión, acuérdate. Total, que cogemos el avión, llegamos a Katmandú, nos habían perdido el equipaje y esperábamos jamás que esta entrevista que fuera como un poco después. A mí no me había dado tiempo ni a mirar el bolígrafo espía, ni a saber cómo funcionaba, ni a nada. Y total, que llegamos al hotel, acuérdate, y está ahí el Sherpa que quería hablar con nosotros, esperándonos. Estábamos sin nada, nos habían perdido el equipaje. Yo con mi bolígrafo espía nos sentamos con el Sherpa que nos cuente la verdad. Yo con mi bolígrafo espía pensando que era James Bond, y el Sherpa al minuto me dice, ese bolígrafo, acuérdate, el bolígrafo cámara que me había puesto, al minuto el Sherpa me dice, ese bolígrafo fuera de aquí. Te pilló al minuto, o sea. Pilló al minuto, sí, al minuto. Nos pedía dinero por contar la verdad, acuérdate, sí. En parte era una burrada, no me acuerdo cuánto nos pedía, se le fue la cabeza, era sí. por contar la verdad, no sé si era 1 millón de euros, 1 millón sí, de euros. Que algo así, sí, se le fue la... Sí. Tuvimos otra reunión con él, que pasa otra reunión, me acuerdo, no sé si te acuerdas, que entonces lo que se nos ocurrió fue poner tu ordenador al revés, con el Skype grabando, para grabar, tampoco nos funcionó como espías, digamos, muy malos. Un desastre. Y luego esa historia la seguí mucho porque este Sherpa no hubo forma de que nos dijera más, porque pedía... No, porque quería dinero y nosotros dijimos que no, o sea, dijimos claramente en el que, a ver, si la verdad vale dinero a nosotros no nos importa, o sea, la historia ya pondrá, yo creo que las cosas en su sitio, ¿no? Y pasamos de él. Sí, pero luego lo que fue muy interesante, esa historia la seguí muchísimo, le dediqué muchísimas horas, la investigué, porque los coreanos sí que habían dicho, los coreanos, que Miss Ho no había subido a Kanchenjunga, y de hecho la quitaron de la lista de los 14.000, pero los coreanos lo mantuvieron eso como muy dentro de ellos, no había forma de que dijeran sus motivos, de que lo comunicaran, etcétera, etcétera. Y al final, en un festival de Austria, coincidí con Miss Ho, y eso fue otra aventura absolutamente increíble, porque claro, Miss Ho no quería saber absolutamente nada de mí. Yo tenía un contacto en la organización y Miss Ho además pidió estar en un hotel absolutamente apartado de todo el mundo. Y yo tenía un amigo metido en la organización de este festival y le dije a este amigo, le digo, oye, yo quiero estar en el hotel de Miss Ho. Miss Ho, que había pedido estar en un hotel totalmente apartado de periodistas, de gente, etcétera, etcétera, se encontró en ese hotel conmigo. Y Miss Ho, además, no había forma de que me concediera una entrevista. No había manera de conceder una entrevista. No había forma. Me desayunaba con ella, era una persona muy educada, muy asiática en este sentido, pero no había forma. Y al final, a través del contacto de la organización, conseguí que en la lista de periodistas me concediera la primera, no me concediera, sino que la organización, la primera entrevista que tenía Miss Ho era la mía. Total, me dio aquella entrevista y cortó todas las entrevistas. No dio ninguna entrevista. O sea, les fastidiaste a todos los demás periodistas. A todos los demás periodistas. No le pregunté ninguna pregunta. Perdonar que se nos ha cortado y le voy a meter de nuevo a Darío y cerramos ya. A ver, perdonar de verdad porque se nos ha cortado y es una gran pena porque nos estaba Darío explicando cómo fue aquella entrevista con Miss Ho
y lo que pasó. Esperar un momento que lo meto enseguida, Darío, de nuevo. Darío, conéctate de nuevo, por favor, que así despedimos. Un momentito. A ver si puedo conectar de nuevo a Darío Rodríguez. Un momento, qué pena. Las cosas del directo, sí, tenéis razón, totalmente de acuerdo. Me gustaría que Darío se despediría de vosotros. Vale, ahora lo uno y se de vosotros. De verdad, perdonar que esto del Instagram es una pena porque cuando estás ahí en directo. Darío, que se nos ha ido quedaba un minuto. Y bueno, termina contándonos la historia de cómo conseguiste la información de Miso y Bueno, vamos. aquella es una historia para escribir un libro, todo lo que vivimos desde aquella reunión de la embajada, que se me acerca Serpa, aquello parecía de James Bond en un momento tal, todo lo que vivimos luego, primero por mi lado, luego contigo, todas las horas que le eché a perseguir la verdad, contactando con los coreanos, que no había forma que hablaran. Ellos públicamente dijeron que mi no había subido, pero no había forma que explicaran los porqués. Le dediqué muchísimo tiempo. Lo que hay clarísimo es que Miso dejó una bandera sin llegar a la cima del Kanchenjunga, en otro punto que tú conoces, que está por debajo de la cima, bastante por debajo. Dejó la bandera, esa bandera luego la recogió otra coreana que posteriormente falleció, que fue la siguiente persona que ascendió, recogió esta bandera, y esta bandera es el hecho claro por el cual es evidente que ya no subió, porque la bandera de cima no estaba en la cima. Yo pienso que Miso, no sé hasta qué punto ella era consciente de que no había subido a la cima. Ella, tú lo sabes, era una persona que no venía del alpinismo, se metió en la carrera hasta los 14 8000 espoleada, pues también muy apoyadísima por ahí, por los coreanos. Por su gobierno, sí. Que no teníais vosotros, ascendiendo 8000 a toda velocidad. Y aquí el año el coche de Junja, no recuerdo, pero creo que tenía en la agenda 3 o 4 8000. Venía sí, ya sí, de que del Kanchenjunga se fue al Manaslu. Efectivamente. Entonces yo creo que ahí lo que pasó fue que los serpas sí que sabían que aquello no era la cima, y yo la impresión que tengo es que los serpas la engañaron, porque claro, los serpas también la que tenían era buena. Los serpas venían de 2 8000, tenían que hacer este 8000 Kanchenjunga para luego irse a otro 8000, o sea, como para no haber subido a la cima y tener que volver al campo base y volver a subir a la cima. Yo creo que de alguna forma, no sé hasta qué punto ella sabía o no sabía que era la cima, pero lo que sí que es un hecho es que ella no alcanzó la cima y que la bandera aquella pues no estaba en la cima. El caso es que yo con ella coincidí en este festival, conseguí al final entrevistarla. Yo las entrevistas nunca las hago agresivas, no era una entrevista agresiva, era una entrevista lo más elegante posible, preguntándole sobre los datos, sobre los hechos, pero la verdad es que, vamos, que los hechos eran absolutamente irrefutables, y lo que te comentaba, o sea, me dio aquella entrevista y cortó las entrevistas por el resto de los periodistas. No hubo más entrevista. Aquella entrevista la tengo grabada. Y luego Miso es un personaje curioso, porque es un personaje que ha desaparecido totalmente de la escena del alpinismo. Tú lo sabes, es una persona que... Bueno, de hecho, muchas veces mucha gente periodista me lo pregunta y yo le digo, es que el único que puede saber algo es Darío, porque yo desde luego no tengo ni idea, y es verdad que ha desaparecido de él, ¿no? Desapareció totalmente. Ella volvió a la universidad, volvió a estudiar. Es curioso porque es una persona que no venía al alpinismo, no conocía nada de la historia del alpinismo. Era una persona además como muy sencilla, no era una persona nada carismática, nada profunda. Era como que cuando estabas con ella decías, pero Dios, esta persona ¿de dónde ha salido? O sea, no tenía nada que ver tampoco con nuestra cultura de la montaña. Era una persona que se había metido a una velocidad absolutamente inausitada y con muchísimo apoyo en este tema de ascender los 14 8000, con la mala suerte de que el Kanchenjunga pues ahí no ascendió a la cima. Definitivamente la primera persona que ascendió los 14 8000 claramente fuiste tú. Bueno, Darío, pues un gran placer. Me estaría, y seguramente y un montón de gente que nos está escuchando dice que seguiríamos más, que es súper interesante. Es verdad, hay tantas historias que nos podrías contar. Pero bueno, así sabes lo que me pasa, que me quedarán más preguntas para hacerte, cosa que a ti ya no te van a quedar. Bueno, aparte ya sabes que el oficio de periodista es muchas veces callar más de lo que publicas, porque hay una parte que se puede contar y que cuentas,
pero hay muchísimas partes, tú lo sabes, de los personajes que conoces, de los temas que te cuentan, de las historias Sí. que vives, que lógicamente dentro de un periodismo no sensacionalista que es el nuestro, pues no cuentas porque no tienes que contarlo, ¿no? Pero en Mm. definitiva es un oficio apasionante el periodismo y el periodismo de montaña, y los años que he vivido, la verdad es que han sido absolutamente únicos. Estos días que repasaba las fotos y veía a gente prácticamente en todas, escaladores, alpinistas, casi en todas las etapas de la vida, fotos de Mm. Juanito, súper jovencito de Asturias. El otro día vi unas fotos de, no me acuerdo qué evento, bueno, es algo absolutamente increíble. La verdad que ha sido un lujo vivir estos años. Y bueno, y los que te quedan, Darío, yo creo que Hombre, te quedan muchos y a desnivel que le quede muchos, porque sin esa revista que empezó ahí entre colegas cuando tenías 18, has llegado esa revista que empezaste con 18 años. hombre, de otra entrevista mía no te libras, eso es lo que tengo claro. Seguro, seguro. Seguimos ahí haciendo entrevistas. No, es un oficio apasionante, y lo bueno es que es un oficio además que siempre hay cosas que contar. Es algo absolutamente increíble, incluso hoy en día, que con esta necesidad casi de publicar, bueno, necesidad no, sino de publicar noticias diarias y noticias interesantes, y nunca faltan temas, ¿eh? Primero porque ocurriendo siempre cosas interesantes, hay personas, y luego la historia de nuestro deporte es infinita. Bueno, Darío, te dejo porque bueno, yo creo que así me quedarán más preguntas para otra ocasión. Bueno, Un placer, ¿eh? Edurne, Y qué bien el poder mundo al revés, entrevistarte. la próxima es al revés, ¿eh? Vale, vale. Yo, Cuídate mucho. un beso fuerte. Chao, Hasta luego. chao, chao, chao. Hasta luego.